Bien, continuamos un poquito con el análisis de lo que dejó un nuevo mapa en la ciudad de Buenos Aires, un mapa en donde, en términos formales, en la legislatura va a haber más peronismo que pro, una cosa impensada por la cantidad de bancas que se ponían en juego en el día de ayer, que indudablemente el pro era el que más bancas ponía en juego. Ahora, desde lo simbólico, sin lugar a dudas, otra cosa es la que se puso en juego en el día de ayer y tiene que ver con ordenar un poco el tablero político de acá a las elecciones de octubre. ¿Quién es el que va a llevar la voz cantante en el armado? Sin dudas el gobierno de Milei, que fue el vencedor en la elección de ayer. Está Gustavo Damián González en línea para darnos su mirada sobre lo que ocurrió ayer en la elección porteña. Hola Gustavo, ¿cómo andás? Buenas, muy bien por acá. Bueno, me alegro mucho. Contanos un poquito lo que te deja a vos esta elección, la primera en la que el PRO pierde por primera vez en la capital federal. Interesante, ¿no? Un lugar, el distrito clave, la zona cero del PRO, así como Berisso es el kilómetro cero del peronismo, la capital federal es el kilómetro cero del PRO. Allí nació, creció, se reprodujo y la gran pregunta es si está a punto de firmar su partida de función o algo parecido, ¿no? Qué fuerte porque eso. está... y fue atacado en el lugar... A ver, esta elección es una elección intermedia. Uno puede minimizar esta situación. Pero venimos de una saga de elecciones. Santa Fe, el PRO prácticamente no figuró. Salta, Jujuy, Chaco y San Luis prácticamente tampoco. Un poco en San Luis, pero después en las otras prácticamente no figuró. Capital Federal, que es donde había adelantado las elecciones justamente para mostrar su poderío, sale tercero cómodo con el 15% de los votos y con un día lunes con poco margen de negociación con respecto a lo que viene. Si la negociación de las próximas listas hubiesen sido el día viernes, las acciones del PRO hubiesen sido un tanto más altas. Hoy con el diario del lunes, y así lo ha demostrado, por si quedaba alguna duda, hoy el presidente de la Nación, las acciones del PRO se han bajado. Entonces, no me parece que sea una afirmación tan fuerte, más allá de que siga gobernando el PRO la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero en esos lugares en donde le iba muy bien, zona norte, Belgrano, Núñez, donde el PRO sacaba más del 50% de los votos, Nuria. O sea, desde el año 2007, 9 elecciones, la elección más baja que había sacado es el 31%, con picos altos del 52%. Y es ahí en el epicentro, en donde tiene la mayor cantidad de votos, es donde se le coló a Dornis y termina siendo una elección que encima termina ganando, ¿no? Sí, exactamente. Por lo tanto, lo que puede ocurrir son dos cosas. Un punto número uno es que haga una alianza con el PRO, pero con dirigentes, con algunos dirigentes del PRO. Y eso lo dejó muy claro hoy el presidente de la Nación hablando de Mauricio Macri. ¿Ahí dejaría afuera Mauricio Macri, crees? Es que Macri en el día de ayer fue herido de muerte. En términos políticos, por lo menos en el corto plazo. El PRO puede ser que tenga alguna sobrevida, pero ayer el que perdió sin ninguna duda es Macri, que se cargó toda la elección en el hombro y que quedó también debilitado en términos de comunicacional, de cómo se enfrentó con su candidata, de cómo la presentó a su candidata. Creo que ha tenido errores no forzados, pero sí, sin ninguna duda que el próximo acuerdo va a ser más con Ritondo y con otros dirigentes del PRO que con Mauricio Macri. Me parece que los canales de diálogo, por lo menos en el corto plazo, en la política es el arte de lo posible, ¿no? Pero no veo que vuelvan las milanesas a la discusión. Bueno, pareciera que Milei lo quisiera jubilar a Macri directamente, ¿no? De hecho, por lo dicho hoy, apuntó ahí donde probablemente más le duela, casi de una manera un poco... Digo, probablemente más le duela porque lo está corriendo del campo de juego, al decir, para algunas cosas Macri está grande ya. Nuria, si así no quieres, si no quieres jubilarlo, no hubiese hecho una lista paralela en la capital federal. Lo que decía Macri era racional. Dice,
falta republicanismo en todo el país y nos viene a atacar en el lugar quizás de los distritos más republicanos y donde hay presencia de todos los partidos políticos. Y bueno, y tiene razón, y más, a partir de ayer dijo, y queremos teñir de violeta la República Argentina. ¿Qué electorado es el que compite con la Libertad Avanza? El PRO. Y eso quedó clarísimo en la capital federal. Y va a quedar muy claro en la provincia de Buenos Aires también. Con lo cual, ahí, sin ninguna duda que lo quiere jubilar al PRO. Hoy en la Libertad Avanza, el presidente de la Nación va por todo. El tema es hasta dónde le da la nota, ¿no? Porque todos quieren, una vez que están en el poder, ir por todo. Macri tuvo la presidencia de la Nación, la gobernación de la provincia de Buenos Aires y la jefatura de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como ningún otro partido lo tuvo desde la recuperación de la democracia, por lo menos cuando las elecciones en la capital había elecciones de jefe de gobierno. Ahora, sin embargo, hoy estamos hablando... El gobierno intentó nacionalizar obviamente la elección, le salió bien. De todos modos, al decir del votar de la gente votó por un modelo, como dijo Adorni en el día de ayer, o la gente votó lo formal, que es, bueno, mirar la ciudad de Buenos Aires y terminar diciendo quiero, no sé, más colores, más voces dentro de la legislatura, quiero una ciudad más limpia, si logró Larreta instalar esto del olor a pis, y entonces la gente empezar a mirar si Buenos Aires está más limpia o no más limpia. ¿Qué votó la gente más allá de cómo quiso el gobierno que la gente votara? ¿Me explico? Y una cosa es lo formal y otra es lo simbólico de la elección, me parece. En definitiva va a ser de acá para adelante lo que va a pesar. La simbología que tuvo la elección no pesa. Ahí hay una doble combinación, Nuria. Una cosa es una elección en San Luis, en San Juan o en Misiones, donde efectivamente las elecciones desdobladas son elecciones en donde se juega lo local. Capital Federal, más allá que desgraciadamente nuestra Constitución dice que somos federales, Dios sigue atendiendo en la Capital Federal, por lo tanto, todo lo que suceda en la Capital Federal se nacionaliza. Punto número 1. Ayer casi me pareció un desliz, aunque no lo fue porque dice muchas cosas, el presidente de la Nación agradeció a todos los ministros de la Nación por haber formado parte de la campaña. Eso está mal, o sea, no pueden estar los ministros haciendo campaña. Bueno, ¿eso qué significa? Nacionalizar una elección. ¿Qué votó también el porteño? Lo que vos decís, gestión. No tenía ninguna duda la diferencia entre la gestión de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri. Eso lo ve el porteño todos los días también. Así que un poco se combinó, pero la verdad es que muchos de los porteños no fueron a votar al legislador porteño. Fueron a votar una expresión nacional y una nueva ola que claramente se viene, por lo menos en el corto plazo. Y hoy, sin ninguna duda, el gran ganador es el gobierno nacional en ese lugar en donde, bueno, se juega fuertemente. Y ahora se viene la discusión de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. Por eso decía que las acciones del PRO bajan mucho y las de la Libertad Avanza aumentan. Claro. Incluso, recordás que nosotros hablamos en otras oportunidades con alguna posibilidad de que Leandro Santoro pueda jugar ahí en el medio ante tamaña sobreoferta del no peronismo. Leandro Santoro lo podía ganar. Ese mapa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que era amarillo totalmente del sur al norte, era un voto heterogéneo, policlasista, poliideológico, se terminó por lo menos en la capital federal. Sector norte votó para Libertad Avanza, en donde obtenía los mejores resultados originales el PRO, y el sur, que ha votado a Leandro Santoro, que ha hecho una elección bastante digna, por supuesto. Bien. Gustavo Damián González, gracias por este contacto. Me gustaría decirte una sola cosita más, diga, que tiene que ver con la no asistencia, ¿no? El ausentismo importante histórico. Ni en el 2001 ni en el 2003 la participación electoral ha sido tan baja, y eso nos debe preocupar como argentinos después de 40 años de haber logrado la democracia. Ayer muchos adultos mayores fueron a votar, muchísimo, y los jóvenes no fueron a votar. Los que menos fueron son los jóvenes, eso ya se sabe, ya está determinado que fue así. Los que más faltaron fueron los jóvenes.
la mayor parte de ese No ausentismo. tengo ese dato, tengo mi percepción de mis observaciones de lo que hice ayer en varias escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque vos sabés que hace un decir ratito tenía ese intercambio de opiniones con un compañero mío al aire en la radio, que yo decía que para mí la percepción de la ausencia, coincido con vos, en que fue de los jóvenes, la apatía fue de los jóvenes, como que los más grandes van siempre a votar, pero también es cierto que hasta las 4 de la tarde, cuando se marcaba que un 40% del padrón había ido a votar, la mayor parte eran jóvenes. Entonces ahí nos preguntábamos si tal vez habían sido los más grandes que habían desistido de este voto. Yo, pero esto por una percepción alrededor de los jóvenes que tengo cerca y digamos, la percepción individual obviamente para nada sirve, pero muchas veces cuando es una porción un poco diversa e importante, después te das cuenta que coincide un poco con la tendencia general. Sentí como mucha apatía de parte de los jóvenes respecto de la votación de ayer. Como, bueno, si en definitiva no cambió nada, no es que estoy yendo a votar ni al presidente, ni al gobernador de la ciudad, ni al intendente de la ciudad, el jefe de gobierno, ni al gobernador de la provincia. Bueno, es uno más en la legislatura. Así lo notaban. Nuria, hay un sociólogo que dice que los jóvenes de clase media alta se alejan de la Argentina y los jóvenes de clase media baja se alejan de la democracia. Y esto tiene que ver con que después de 40 años de vida democrática, aquella persona que vivió en situación de calle disfruta el día que tiene techo. Aquella persona que nació con techo, el techo no es un valor en sí mismo. Y eso está pasando con la democracia, no solo acá, en toda América Latina. Y por otro lado, las promesas no cumplidas de la democracia, con la democracia se come, se cura y se educa, bueno, también hace estragos en una Argentina en donde eso no se resolvió. Por lo tanto, el alejamiento es preocupante, es muy preocupante porque nosotros teníamos niveles de participación electoral entre el 70 y el 82%. Y ya tenemos 4 elecciones que van por debajo del 60% de la participación. Claro. Gustavo, gracias por este contacto. No, por favor, abrazo grande, buena semana. Igualmente, hasta luego. Era Gustavo